Continuamos acá en Brújula Internacional, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @BrújulaInterPisoGB, @BrújulaInterPisoGB en Twitter. Es importante para nosotros recibir sus comentarios y tener interacción con nuestra audiencia tan fiel a todos los días a las 2 de la tarde por acá por Globovisión. Mi cuenta personal, @HalimNaim, se las dejo para que si tienen alguna sugerencia o comentario también me la hagan llegar. En esta oportunidad tenemos a Óscar Arnal acá en el estudio para hablar un tema un poco más colorido, distinto a lo que estamos acostumbrados en Brújula Internacional. Es viernes, estamos en plena celebración del Mundial de Rusia 2018. La gente espera 4 años para ver un Mundial y nosotros en Brújula Internacional vamos a hablar sobre el fútbol y sobre el Mundial en general. La gente dirá, bueno, pero Óscar Arnal es abogado, es profesor, ¿qué hace Óscar Arnal hablando de deporte? Bueno, resulta que Óscar Arnal es un gran deportista, perteneció al equipo, a la selección de la Universidad Católica Andrés Bello en algunas disciplinas, además creo haber escuchado que cruzó el Orinoco. Sí, recientemente. Exacto, recientemente. Es una competencia muy importante que se da en el estado Bolívar y que vienen personas de todas partes del mundo a cruzar el Orinoco. El Orinoco y el Caroní, cruzan los dos ríos y pues es bastante interesante conversar con una persona que tiene carreras universitarias, que está adentrado al mundo de la academia, pero que además está siempre cerca de los deportes y tan interesado y tan conocedor del tema del fútbol. Háblanos un poco de esa experiencia deportiva que tiene Óscar Arnal como estudiante, como profesor y bueno, ahora como profesional. Sí, ya hace unas semanas hicimos el cruce de ese a nado del Orinoco y del Caroní, que es una competencia muy interesante, digamos, a nivel nacional e internacional, porque vienen atletas de toda Latinoamérica y del resto del mundo y alrededor de 1000 personas hacen esa travesía que es evidentemente muy exigente por las condiciones del río, porque uno nunca sabe cómo va a estar ahí la corriente, ¿no? Turbios, ¿no? Sí, exacto, y son ríos oscuros, entonces es muy diferente nadar unas aguas abiertas en río que en mar, donde uno puede ver mucho más por debajo del agua que en esos ríos que son tan turbios como el Orinoco y el Caroní a la vez, ¿no? Pero es muy interesante porque digamos, es una competencia, una aventura contra la corriente, contra cómo está el río, evidentemente en una zona que es selvática y que es un atractivo para el mundo entero, ¿no? Es así, además la gente viene a ver la diferencia entre los dos ríos. Además que a cruzarlo quieren sentir qué pasa cuando tú cruzas esa línea, porque ellos la ven como una línea, ¿no? Divisoria entre dos ríos, uno marrón y uno un poco más oscuro y pues es llamativo. De hecho, cuando se celebró la Copa América en Venezuela, una de las exigencias del comité era que cuando se inaugurara tanto el estadio del Estado Bolívar, el CTE Cachamay, Centro Total de Entretenimiento Cachamay, como la Copa América en el Estado Bolívar, se hiciera alguna simulación por medio de actos culturales, por medio de la danza o del folclore, de esa unión de ambos ríos o esa separación de los colores de los ríos, que tienen más que ver con el tipo de tierra, la densidad del agua y todo lo demás, pero que la gente a nivel internacional viaja a Venezuela y al Estado Bolívar simplemente para ver esa división. Y ahí es cuando vemos mezclado el deporte, la geografía, la cultura con la diplomacia y las buenas relaciones. Fue una exigencia de un comité internacional, un comité latinoamericano, que le pidió a Venezuela que tomaran en cuenta esta particularidad geográfica que tiene el Estado Bolívar para la Copa América. Dentro del fútbol, durante muchísimos años, estamos hablando de que el primer Mundial de Fútbol se celebró en 1930, donde en Uruguay, siendo en Uruguay, ganó Uruguay además, y allí empieza una nueva historia, no solamente para el deporte, sino para las relaciones internacionales, porque se arma un comité, profesor Arnal, un comité en donde podíamos ver sentado para el año 1930, a pocos años del inicio, a 9 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, podíamos ver sentados a países con grandes diferencias, no solamente ideológicas, sino políticas, económicas, comerciales, sentados en un mismo comité, conversando en una discusión de altura, de alto nivel, en donde no importaba ni la política, ni los conflictos, ni las guerras, pero estaban allí, dando la cara por el deporte de sus países. Obviamente no comienzan en 1930 los comités, pero sin duda alguna marca un hito histórico el hecho de que en 1930 ya tuviésemos un Mundial de Fútbol. Háblenos un poco sobre las relaciones y el fútbol. Sí, y que en todas las épocas el deporte ha sido, digamos, un factor para hacer igualmente política, ¿no? O sea, eso de que el deporte y la política va cada uno
de su cuenta y son independientes y no se pueden mezclar, es imposible. En definitiva, los griegos dijeron, y Aristóteles dijo aquella frase famosa, que el son politicón, o sea, el hombre es un animal político, y como animal político, todo lo que hace evidentemente está vinculado a ese hecho social y político que lleva intrínsecamente el ser humano dentro, ¿no? Y eso es interesantísimo porque lo vemos en el fútbol, por ejemplo, digamos, después de ese mundial, más adelante, los 2 siguientes mundiales fueron en Italia y Mussolini, digamos, hizo todo lo posible porque Italia evidentemente los ganara e inclusive vistió con camisas negras a los jugadores porque las camisas negras eran la representación del fascismo allá en Italia y bueno, los italianos pudieron ganar en un estadio además que se llamaba Mussolini, etcétera. O sea que Hitler, por ejemplo, aprovechó las Olimpiadas para promover su régimen totalmente y ha pasado muchas veces, ¿no? Y hay eventos deportivos que han hecho historia porque han unido, digamos, a la humanidad y otros porque los han desunido también, ¿no? Claro, y además el deporte siempre estuvo vinculado con la política, inclusive estuvo vinculado también con procesos democráticos importantes. Donde nace la política, Grecia, por ejemplo, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Claro. Estamos hablando de Atenas. Así es, o sea, en Atenas nace la historia quizá política de la humanidad y allí se celebran los primeros Juegos Olímpicos y marca también la historia. Pero hay una pregunta interesante para un programa que analiza el acontecer internacional, pero que además pues nos adentramos tanto al tema diplomático. Si la diplomacia o la política se manejaran como el deporte, ¿la realidad de la humanidad sería otra? Sin duda, yo creo que es fundamental el manejo de la actividad deportiva como una puerta que abre justamente soluciones a los conflictos diplomáticos, y es famosísimo un encuentro que hubo, por ejemplo, en materia de ping-pong entre la delegación de Estados Unidos y la delegación china justo antes del encuentro que luego se dio entre Nixon y el presidente Mao en ese momento. O sea, son factores fundamentales. O lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica con Mandela. O sea, un equipo de rugby ahí interracial ayudó a unir a todo el pueblo en torno al ideal nacional. Y lo mismo pasó en lo que se llama el milagro de Berna, cuando Alemania, destruida después de la Segunda Guerra Mundial, ganó su primer mundial, ¿no? Eso evidentemente unió a todo el país y un país que estaba, digamos, en el suelo, levantó ese campeonato mundial, el espíritu de todos los alemanes, ¿no? Es así, sin duda alguna sirve el deporte además para animar a los pueblos, para incentivar a los pueblos, para unirlos, sin duda alguna es importante. Hay un tema interesante, y es que cuando Argentina intenta entrar a las Malvinas, todos los argentinos estaban viendo un juego de fútbol. Sobre este y otros temas hablamos en la próxima parte con Oscar Hernán. Usted está viendo Brújula Internacional.